Queridos hermanos, en las semanas anteriores escuchábamos los primeros capítulos del Evangelio según San Marcos. Sabemos que es uno de los evangelios más cortos, no quiere decir menos importante. Gracias a los estudios, a los descubrimientos, sabemos, hermanos, que tal vez fue uno de los primeros a ser escrito muchos años después de la resurrección de nuestro Señor. Y de manera que bien es cierto, en el Evangelio de San Marcos no tenemos ese anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino que aparece ya operante en el desierto. Ya aparece esa acción del Espíritu Santo en Él, que anuncia el reino de Dios ha llegado ya. Conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado ya. Pero recordando, hermanos, que los 4 evangelios es un solo anuncio de la resurrección, la victoria de Jesucristo sobre el pecado, la muerte, anuncio de la resurrección y ese espíritu vivificante, Cristo resucitado para nosotros. Bien, pues hemos escuchado en las semanas anteriores y escuchábamos, Jesús inicia y camina en medio de los pueblos, y la semana pasada escuchábamos, llama a sus primeros discípulos, aquellos que estaban ocupados con las redes, con sus ocupaciones. Estaba también el papá de Zebedeo, estaba el papá de Juan, estaba ahí también Pedro, estaban los compañeros. El Señor les llamó: ven y sígame, yo les haré pescadores de hombres. Pues es bueno, hermanos, recordar siempre una lectura continua de la palabra de Dios. Ojalá capítulo tras capítulo, versículos y versículos, sin descuidar ninguno de los versículos. Toda es palabra de Dios. Ahora bien, hemos escuchado, hermanos, hoy estamos en el primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Bien, Jesús, después que ha llamado a estos pocos discípulos, les ha llamado y ya entran en Cafarnaúm, este pueblito. Si pudiéramos, hermanos, un poco entrar también en la belleza de la geografía. La geografía, el pueblo de Israel, la tierra de Israel, para algunos dirá es como el 5.º evangelio. La tierra, el lugar geográfico donde Jesús vivió, donde Jesús tomó carne, se hizo carne, como un evangelio viviente, la tierra, la geografía. Pues bien, dicen en los comentarios, dirá también San Juan Damasceno, dirá también los demás, los primeros comentarios bíblicos, San Jerónimo, este santo que nos trasladó la Biblia del hebreo, griego al latín. Pues bien, nos recordarán, queridos hermanos, Cafarnaúm, todos esos nombres bíblicos, hay un significado. Cafarnaúm, según la traducción, es el lugar del consuelo o el lugar de la belleza. Este pequeño pueblo se le llamaba Cafarnaúm, pero tenía ese significado, el lugar de la consolación, lugar de la belleza. Y tenemos, pues, nos dice el Evangelio, Jesús entra a una sinagoga en día de sábado y empieza allí la obra del Señor, aparece públicamente, recordando, ya Jesús había sido anunciado por Juan el Bautista, ya había sido recomendado, ya había sido señalado, ese es el Cordero. Después de las apariciones en el desierto, Jesús públicamente ya es señalado. Él es el Cordero. Él es. Pues bien, hermanos, es maravilloso, dice San Juan, comentando este breve evangelio de hoy. Qué bello, hermanos, es recordar toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos anuncia. El Hijo de Dios es un anuncio. Un solo anuncio, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y nos decía San Juan comentando
Qué bello es recordar siempre desde las primeras páginas de la Escritura hasta la última, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Una lectura continua de cada página de la Biblia, la palabra de Dios. Y comentando ese evangelio de esta noche, nos recordaba este santo como un cántico, como una poesía. Y Dios dijo que se haga la luz, y Dios vio que todo era bueno. Y Dios separó las aguas de la tierra, y Dios vio que todo era bueno. Y así nos dirán los escritores bíblicos, en el libro de la Génesis, está esta palabra de Dios, y está esta palabra, la belleza en la creación, la armonía en la creación. Es cierto, hermanos, que muchas veces podríamos tener la tentación de leer la Génesis con unos lentes científicos, con unos lentes de fábula, y querer buscar indicios y olvidarnos de ese mensaje ya profético de salvación que contiene las primeras páginas de la Génesis. Pues bien, este sacerdote, San Juan, nos dirá y nos recuerda. Recordemos, hermanos, la creación, la armonía. Recordemos esa relación que había entre el hombre, la mujer y Dios. Había esa armonía, ese diálogo. Llega ese momento, hermanos, en que la mujer cae a la tentación, escucha la tentación, se deja llevar el hombre y la mujer por la tentación y caen en la duda sobre la existencia del amor de Dios, esa existencia de la verdadera libertad que Dios les había ofrecido. Queridos hermanos, no podemos olvidar, el primer hombre y la primera mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, no había el pecado, no había la violencia del pecado. En ellos no había esa duda del amor de Dios. Quisiera recordar, hermanos, como ese lugar, paraíso, o sea, esa relación entre Dios y el hombre con Dios, a un cierto momento aparece el tentador y con esa imagen de la serpiente y recordando ese diálogo que se tiene, ese diálogo que induce a la duda, al rechazo de la voluntad de Dios. De manera, queridos hermanos, que el alma como un jardín, el corazón del hombre como un paraíso, en el corazón mismo, en el profundo del ser del hombre y de la mujer, cuando entra la tentación, conocemos la historia de la salvación, se le escucha al tentador. Y de manera que esa presencia no se alejará del hombre y de la mujer continuamente. Primero que todo, acusándolos. El hombre acusará a su esposa Eva acusará a su esposo, y entre los dos ellos acusarán en todo el ambiente, toda la creación, toda la naturaleza. Quería, hermanos, recordar eso, que es maravilloso la palabra de Dios, porque el Evangelio de hoy, qué maravilloso, hermanos, la obra de Dios. Dios se hace presente una vez más y viene a buscar a Adán y Eva. Dios envió a su Hijo amado al mundo y viene a buscarlo. Y está ese lugar sagrado, la sinagoga, lugar sagrado, la comunidad de los creyentes, lugar sagrado, el corazón, creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios viene, y en su Hijo amado, viene con la salud, con la bendición. Y Jesús entra en la sinagoga. Quisiera recordar, hermanos, queridos hermanos,
Cuando la Virgen María presenta al niño Jesús por primera vez en el templo, entra en su casa. Nosotros no hemos visto, no hemos visto esa liturgia celestial, los cantos de los ángeles, el canto del Gloria. No hemos visto, no tenemos esa experiencia de esa alegría que Dios entra en su posesión, entra y viene a donde su esposa, viene a su propia tierra, viene a salvarnos. Pues bien, queridos hermanos, si pudiéramos nosotros tener esta experiencia, esta liturgia celestial, Jesucristo entra en la sinagoga y trae un anuncio de salvación. El Evangelio de San Lucas nos dirá esas palabras que dirá Jesús: hoy se cumple esta palabra, un año de gracia del Señor para los pobres, para los ciegos, para los encarcelados. El Señor entra. El Señor entra en la sinagoga y, hermanos, podemos pensar, entra a nuestro corazón, viene a nuestras familias. Cada vez que nosotros nos disponemos también en nuestro corazón, nos abrimos a esa acción, a la presencia del Señor. Encontramos, hermanos, en la sinagoga, sabíamos que entraban solo los hombres, los niños aprendían a leer y a escribir con la escritura. Las mujeres tenían sus momentos y sus días también para la oración. Tenían ese cortil fuera del templo, no podían entrar a ciertos lugares reservados solos para los sacerdotes y así también para los hombres. Pero bien, nos dice la Escritura, la palabra de Dios, hay una persona, hay un hombre, hay un sufrimiento en esta persona, hay un sufrimiento. Y tal vez un deseo, no tenemos en el Evangelio, pero sabemos que en el corazón de cada hombre y cada mujer, cuando no es a Dios, cuando el espíritu del mal ha venido y ha querido tomar posesión y ha puesto su veneno de la duda, del amor de Dios, lo que reina es la tristeza, la amargura. Reina la desesperación, la falta del amor de Dios. Queridos hermanos, de manera que tenemos en el Evangelio un encuentro maravilloso de misericordia. El Señor entra en la asamblea, en su casa, y encuentra a este hombre. Ya, hermanos, nosotros creemos que la gracia de Dios siempre prepara los corazones para poder escuchar la palabra de Dios. Ya el mismo Espíritu Santo está obrando en el corazón, en los recuerdos, en la propia conciencia de cada persona para poder recibir al Salvador. De manera, queridos hermanos, que en esta obra de misericordia Jesús restaura la dignidad de este hombre. Recordando, queridos hermanos, no podemos olvidar esas palabras proféticas. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y Dios le creó. Creó al hombre, creó a la mujer, y les llamó a una unión, y les llamó a una bendición. Queridos hermanos, hermanas, en el Evangelio, así encontramos pues esta obra que está a decir a nosotros. También el Señor desea entrar a ese lugar que es nuestro corazón. Quiere venir a esos momentos en que nosotros nos presentamos al Padre con nuestras oraciones, que nos presentamos y que deseamos tal vez también crecer en la fe a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la participación de los sacramentos, a través de la participación de la vida comunitaria. Es el Señor como esposo, y es maravilloso. En el Antiguo Testamento, el Señor como un esposo que entra a la alcoba
para tomar posesión de su amada, de su esposa, y hacerla suya, Así, queridos hermanos, pues, pidámosle al Señor esta gracia. Él que nos llama también, nos llama a ser asamblea. Él también que nos llama para encontrarnos e iluminarnos las Escrituras. Quiero recordarte, hermano, hermana, habían 2 discípulos que después de la muerte de Jesús se fueron tristes. No habían creído en el anuncio de la resurrección. Conocían las Escrituras, las profecías, conocían a los discípulos, los milagros de Jesús. Aparece este hombre caminante con ellos y les reclama por esa falta de fe. Les reclama por ese espíritu de tristeza con que caminaban. Pues bien, queridos hermanos, hermanas, también nosotros podríamos dar mucho espacio al espíritu de la tristeza, tal vez cuando venimos y queremos ser asamblea, tal vez damos espacio al espíritu del cansancio, de la tristeza, de la murmuración, al espíritu para no dejarnos encontrar del Señor, al espíritu de la duda, de la inconformidad, tal vez por el frío, por el calor, por lo que sea. Por eso, queridos hermanos, hermanas, pidámosle al Señor. El Señor está esperando iluminarnos su palabra, compartir con nosotros su cuerpo, su sangre. El que hace caer esas escamas de sus apóstoles en la fracción del pan y el vino, en ese momento que Él hace ver ese amor hacia nosotros, pues pidámosle al Señor. También, muchas veces también, hermanos, podemos llevemos ese cuerpo y la sangre, no solo que se quede aquí en nuestra asamblea, llevarlo a nuestras casas, regresando a nuestros trabajos, regresando a nuestra vida familiar de cada día, llevamos este encuentro de liberación. El Señor nos ha librado de la duda, nos ha librado de la tristeza, de la muerte, del pecado. El Señor está haciendo esa obra para que acojamos su cuerpo y su sangre, Así, queridos hermanos, de manera especial, pídele al Señor, cada vez que entras a la asamblea, pídele al Señor que sea la misma luz de la palabra de Dios a través de la predicación, a través de toda la liturgia, a ser acogida en tu corazón, para que se disipen las tinieblas del pecado, para que se disipen las tinieblas de la duda, de la murmuración, que sean destruidas todas esas nubes que traemos en nuestras cabezas antes de encontrarnos con el Señor. De manera también especial, queridos hermanos, pidámosle al Señor por todas aquellas personas que sufren depresión, que sufren tristezas en su corazón, en sus recuerdos. El Señor concede una vida nueva. El Señor tiene ese poder para ayudar a muchas personas que a causa de dolor o muchas causas viven en la depresión continua. Así, queridos hermanos, del amor de Dios pedimos al Señor también que venga a través de nosotros y pueda ayudar a muchos hermanos, ayudarles a volver a encontrar la alegría de vivir para el Señor, vivir con el Señor, para el Señor. Así sea.